¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios los bendiga mucho. Estamos aquí de nuevo con el programa Sin Fronteras de todos los viernes a esta hora. Bueno, como siempre, todas las tardes esperamos que el Señor nos abra nuestro corazón para edificación de nuestras vidas y para edificación del pueblo de Dios. Le queremos recordar que tenemos un número para dejar un mensajito, es el 223-6864-433. Y saludamos también a las repetidoras de Tandil, Córdoba y Rosario, a aquellos hermanos que nos están viendo, a aquellos hermanos que están en, ¿cómo se llama?, privado de su libertad. Que esta palabra llegue para su vida y para el pueblo de Dios, para que sea de mucha edificación. Y esperamos que el Señor nos diga en este día la palabra que Él quiere para nosotros. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Los saludamos con la paz del Señor. Dios te bendiga, hermano Fabián, y Dios bendiga a toda la audiencia que están sintonizando esta emisora radial de RKM. Esperamos que tengamos nuevamente esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, este alimento que necesitamos para el crecimiento en nuestra fe y para afirmar nuestros pasos en los caminos del Señor. Rogamos al Dios Padre Todopoderoso que en este día, donde nuevamente su misericordia ha sido renovada sobre cada vida, tengamos la oportunidad, nosotros desde aquí, ustedes desde allí, de poder escuchar todo lo que el Espíritu de Dios tenga para nuestras vidas en esta tarde. Les damos gracias a Dios por poder nosotros haber llegado para poder transmitir nuevamente este programa Sin Fronteras, donde el único deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que podamos ser edificados mutuamente. Nosotros como servidores del Señor y poder compartir las verdades del Evangelio que tanta necesidad encontramos en este tiempo de poder alimentarnos de la verdad. O sea, alimentarnos de la palabra. Gracias le damos a Dios por un día más, y tan importante es que nosotros sepamos que cada una de las situaciones que nosotros atravesamos diariamente en nuestra vida es para un mayor crecimiento, para un plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Si bien nosotros componemos un cuerpo y Cristo es la cabeza, sabemos que Dios ha planificado en un carácter para cada uno de nosotros, componiéndose de ciertas situaciones que nosotros vamos atravesando para dar el fin que nosotros muchas veces esperamos. Y es que realmente podamos ser edificados y podamos convertirnos en un instrumento en las manos del Señor. Nosotros sabemos que muchas veces pasamos por cosas que no las entendemos tal vez en su profundidad y en su magnitud, pero sabemos que Dios tiene realmente algo definido por esa situación que nosotros tal vez estábamos o estamos pasando, estamos atravesando, pero sabemos que el fin de todo esto es para crecimiento. Por eso yo los voy a invitar en esta tarde a todos los que están sintonizando esta emisión radial. Ya el hermano Fabián ha hecho los saludos y también queremos compartir la bendición con cada una de estas emisoras y estas repetidoras. Pero los vamos a invitar en esta tarde a comenzar encomendándonos en las manos del Señor, y que la palabra de Dios pueda realmente caer en buena tierra. Por eso es necesario tomar unos minutos para poder compartir una oración y encomunarnos con todos ustedes que están sintonizando esta emisión radial en esta tarde. Por eso los invitamos en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos a ti rogándote, poderoso Dios, que en esta tarde, Señor, tu gloria, Señor, llene este lugar. Y no solamente este lugar, Señor, sino que a través de estas ondas, de esta emisora radial, tu bendición pueda alcanzar a cada vida y a cada corazón en esta tarde. Señor, tú conoces las necesidades de tu pueblo, tú conoces, Señor, sus anhelos, poderoso Dios. Tú conoces el entrar y el salir de cada uno de nosotros.
Te rogamos en esta tarde, a ti, Señor, que solamente en ti está el poder. A ti te rogamos, poderoso Dios, que tú obres poderosamente en esta tarde, Señor, bendiciendo, levantando, fortaleciendo, restaurando, Señor, llenando, sanando, Señor, libertando, poderoso Dios, porque creemos que tu palabra, Señor, no solamente son palabras, sino que es poder y potencia de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando, Espíritu de Dios, que en esta tarde puedas obrar, Señor, mediante estas emisoras, poderoso Dios, para poder tocar cada vida y cada corazón. Señor mío, Dios mío, acomodando tu palabra, Señor, rogando, poderoso Dios, porque esta palabra que vayamos a difundir en esta tarde, conforme a lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda ser de gran bendición para tu pueblo. Señor, te rogamos con humildad, sabiendo, Señor mío, Dios mío, que somos polvo nada más, poderoso Dios, pero que podemos ser instrumentos de bendición en tus manos. Te rogamos que te sirvas de nuestro frágil ser como servidores tuyos, Señor, para que podamos serle de bendición a tu pueblo. Te rogamos, Señor mío, Dios mío, que toda distracción, poderoso Dios, que quiera distraer las vidas, Señor, en esta tarde, Señor mío, Dios mío, sea reprendida, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Te rogamos, poderoso Señor eterno, que tu mano de misericordia se extienda en cada lugar en esta tarde, Padre, y que esta palabra, Señor, como cada una de las palabras que están escritas en este libro, sea de bendición para tu pueblo. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder compartir nuevamente este programa Sin Fronteras, y rogamos, poderoso Señor, que tu palabra caiga en buena tierra en esta tarde. Señor, yo bendigo a tus hijos e hijas en esta tarde, impartimos tu bendición sobre cada vida y cada corazón. Te damos gracias, Señor, y todo lo hacemos en tu nombre, para gloria y alabanza tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, queríamos compartir, estábamos meditando en lo que Job, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes habrán leído este libro que si uno lo lee y no lo lee en profundidad, no llega a entender verdaderamente lo que a Job le sucedió, y cómo realmente nosotros vemos que una persona que sus obras eran gratas a Dios, cómo tuvo que atravesar por todas estas situaciones, donde nosotros, por los pasajes que esta palabra dice, muchas veces vemos que realmente tuvo que ser fortalecido para poder pasar todo lo que pasó, ¿sí? Todo lo que Dios permitió que él pasase. Y cómo vemos en el desarrollo de la persona de Job, cómo la sabiduría que después proviene de parte de Dios para que él entendiese por qué había atravesado estas cosas y por qué nosotros vemos el desarrollo de todas estas situaciones que se fueron desarrollando en la vida de él, y cuál fue el término de todo esto que Dios permitió en la vida de Job. Porque sabemos y entendemos que la palabra de Dios dice que no se cae una hoja a tierra sin que Dios lo permita. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, muchas veces no entendemos el fundamento de ciertas cosas que nosotros atravesamos. Pero nosotros venimos a este libro e interpretamos cómo verdaderamente Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros en lo personal. Y cuando hablo de lo personal estoy hablando de lo espiritual, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para distintas cosas dentro del cuerpo del Señor, ¿sí? Pero todos nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, si es que nos dejamos tratar por Dios. Entonces sabemos que el fundamento de todo esto es que realmente nosotros llevemos a cabo la tarea que Dios ha prediseñado para cada uno de nosotros. Por eso
necesitamos ser edificados en la verdad. ¿Y cómo somos edificados? Muchas veces necesitamos pasar por situaciones donde viene a nuestras vidas un crecimiento, y no solamente un crecimiento, sino que en nuestros pensamientos se abre otro panorama y comenzamos a comprender las cosas desde otra óptica, y también comenzamos a ver otras cosas desde otro asentamiento en nuestra propia vida, que tal vez antes no lo veíamos, y nuestros ojos son abiertos y nuestro entendimiento se nos abre, ¿sí? Porque comenzamos a ver con la sabiduría que proviene de Dios y no con la que proviene de los hombres, de una mirada natural, ¿sí? Y cuando me refiero a una mirada natural, no miramos las cosas desde la óptica que realmente nosotros necesitamos ver en este tiempo, que es desde la óptica que Dios nos quiere mostrar. Yo siempre recuerdo cuando el Señor lo llama a Pedro a que baje de la barca y camine por el agua. Y muchas veces yo leía ese pasaje, pero en definitiva no llegaba a entender verdaderamente, específicamente, cuál era uno de los objetivos por el cual Pedro caminó por el agua. Y evidentemente uno se termina dando cuenta que nosotros, como hijos e hijas de Dios, hemos sido llamados a vivir sobre aquellas cosas que para el hombre común son imposibles. Hemos sido llamados a caminar sobre lo que no vemos, a transitar esos caminos que tal vez nuestros propios ojos tampoco lo ven. Porque en el programa anterior nosotros compartíamos sobre la fe, y caminar sobre la fe, sí, todos van a decir, implica caminar sobre lo que no vemos, pero movernos en el sentido de saber que nos estamos moviendo porque realmente estamos al 100% confiados de que la victoria, que también hemos compartido en otros programas, que Cristo ganó en la cruz, es esa misma victoria que Él ha compartido con nosotros, su pueblo. Y estas cosas son las que nos llevan a movernos muchas veces y a mantenernos en pie. Porque también compartíamos en el programa anterior que muchas veces también entra a jugar la duda, ¿sí?, de que si estamos haciendo verdaderamente lo que Dios nos ha pedido, si realmente nos estamos moviendo como Dios quiere que nos movamos, pero no entendemos que previamente tiene que haber un proceso para cada cosa. Algo muy común que podemos poner por ejemplo es cuando en el mundo en general una persona que estudia y ha determinado tener un título, ¿sí?, una determinada profesión, y previamente nosotros también tenemos que ver que previamente tiene que ser enseñado y edificado para poder desarrollar esa profesión que la persona común ha elegido. Y muchas veces nosotros pretendemos caminar en los caminos del Señor, y no solamente caminar en los caminos del Señor, sino que queremos todo ya. Y en nuestra vida generalizada, porque si nosotros vemos, y muchas veces decimos, ¿cómo corre el mundo? ¿Y cómo corremos nosotros? ¿Cuál es el apremio que hay en nuestra persona? Porque muchas veces somos egocentristas y no nos damos cuenta que estamos cayendo en el mismo ritmo que este mundo lleva y que la sociedad lleva. Tal vez no llegamos a comprender en su totalidad. Por eso
el Señor me mostraba el libro de Job. Pero cuando pude entender que realmente todo lo que Job había atravesado fue porque Dios tenía un plan, y muchas veces ese plan no es totalmente revelado a los hombres, porque Dios sabe, porque nosotros no podemos pretender que Dios revele su plan al 100%, porque nosotros somos personas que nos movemos por fe, y si creemos que realmente Dios existe, como muchas veces decimos, nosotros tenemos que atribuirle todo lo que se genera en nuestra vida y alrededor de nuestra vida, es porque no hay nada que le pueda hacer retroceder la mano a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como hijos e hijas de Dios en este punto. Ahora yo le voy a pedir a mi hermano que me comparta. Vamos a leer una confesión que Job le estaba haciendo a Dios. O sea, yo lo tengo por título Confesión y Justificación de Job. Sí, amén. ¿Sí? Igual. Entonces vamos a pedir a nuestro hermano que nos lea desde el verso 1. La palabra de Dios dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a parar Amén. Ahí, en ese... Fíjense que acá Job le estaba declarando a Dios que él había hablado lo que él no entendía. Él estaba buscando, él siempre buscó en estos capítulos justificarse para con Dios, ¿sí? Entonces, fíjense que dice en el verso 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, ¿sí? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y nosotros podemos ver en los versos, capítulos anteriores, como cuando los amigos de Job se burlaban porque verdaderamente tampoco entendían, ¿sí? Entonces enseguida le atribuían a que algo grave había hecho Job, por el cual estaba atravesando esas pruebas. ¿Y cuántas veces nosotros incurrimos en ese error de acusar o de convertirnos en juez por alguna situación específica que un hermano o una hermana esté atravesando? Y lejos de nosotros de atribuirle esa situación, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene una situación armada para ese hombre o esa mujer, porque sabemos que los caminos de Dios son inescrutables. Eso lo podemos confirmar con la palabra y creo que cada uno de nosotros lo sabemos. Y a veces nosotros, cuando estamos pasando alguna situación, nos comenzamos a mirar a nosotros mismos y vemos si realmente estamos pasando esta situación que se está generando en nuestras vidas porque hay una falta nuestra hacia Dios, o porque realmente no nos damos cuenta de que Dios lo que está haciendo es edificar nuestra vida para una mayor bendición. Tal vez el proceso no sea el que verdaderamente nosotros, si nos dieran a elegir, eligiésemos.
Pero Dios, en su plenitud y en su soberanía, Dios sabe por qué, cómo. El por qué y el cómo es de Dios. Entonces, tal vez hay momentos que se nos pueden hacer difíciles, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir y valga la redundancia, no llegamos a comprender en su totalidad por qué la situación. Pero cuando entendemos que es para una mayor edificación en nuestra vida, y porque Dios tiene un plan y conoce todas las cosas, a veces no entendemos los métodos, no entendemos la situación, la circunstancia, pero cuando sabemos de que Dios, y tenemos que entender cada uno de nosotros, que Dios tiene un plan perfecto, no es a media lo que Dios hace. Nunca Dios hizo nada a medias, ni Dios hace nada a medias. Dios es fiel. Cuando Dios dice, Dios hace. No es como el hombre, ¿sí? Porque el hombre muchas veces le promete cosas a Dios y no las cumple. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, tenemos que entender que tal vez no sea la mejor manera, porque a nosotros nos parece, desde nuestra objetividad, que no somos muy objetivos cuando verdaderamente desconfiamos de cómo Dios está haciendo las cosas. Porque acá también nosotros en este libro podemos ver que era como que querían contender contra Dios, de por qué. Y muchas veces esto lleva a cabo un aprendizaje previo. Por eso acá vemos la confesión de Job. Y vemos, y te voy a pedir, hermano Fabián, que sigas leyendo desde el verso 7. Amén. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 corderos, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Jacob orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Jacob. Job, perdón. Perdón. Y dice, fueron pues Eleazar, temanita, Bildad, Subita y Sofás, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué vemos nosotros en el desarrollo de estos pasajes que el hermano nos compartía? Fíjense que los amigos de Job querían que Job despotricara contra Dios, ¿sí? Y lo vemos a Job, a pesar de toda la situación que estaba pasando, que él no había dejado de confiar en Dios. Entonces vemos que muchas veces dentro de nuestra vida personal siempre está eso de no perder la esperanza, de seguir confiando, aún con pocas fuerzas, ¿sí? Como el Señor le habla a una iglesia, al ángel de la iglesia en el Apocalipsis, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Job en ningún momento dejó de manifestar lo que era Dios, de creerle a Dios. Y si nosotros tomamos muchas veces estos pasajes de la Biblia
y vemos toda la afrenta que tuvo que pasar Job, y vemos, y de hecho lo vamos a ver, la culminación de este libro, qué es lo que Dios le volvió a retribuir a Dios, a Job. Entonces vemos que muchas veces estas situaciones que nosotros atravesamos, que tal vez en su totalidad no las vamos a comprender, porque evidentemente muchas veces no las vamos a comprender, pero sí cuando Dios tiene un plan con un hermano, con una hermana, y Dios en su totalidad tiene planificado una obra con cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos que Dios comienza a direccionarnos, y es como si pudiésemos visualizar que se nos empuja para entrar al camino que debemos de transitar. ¿Y cómo muchas veces sucede esto? Yo digo situaciones, pero son cosas que nos comienzan a suceder donde nos hacen tomar otra dirección. Y cuando hablo de dirección, hay muchas veces que tenemos que tomar determinaciones, ¿sí?, para poder tratar de enderezar nuestros pasos y volver a ponernos en la brecha. Y no es que muchas veces nos vayamos de la brecha, sino que, vuelvo a repetir, son cosas que tenemos que atravesar para que Dios le dé el fin que Dios quiere que nosotros tengamos. Muchas veces nosotros pensamos, o en algún momento se nos puede haber cruzado en el pensamiento, que nosotros no le importamos a Dios, o que estamos lejos de Dios, y todos estos pensamientos vienen cuando generalmente estamos atravesando estas cosas. Y yo me imagino que en ese momento Dios nos debe estar mirando a ver dónde está depositada nuestra confianza. Si realmente, porque servir a Dios solamente cuando estamos rebosados de todo, no a falta de nada, porque hoy uno de los grandes problemas que hay en la sociedad es el problema económico, ¿sí? Y lo digo porque también en lo personal lo he atravesado, pero cuando nosotros comprendemos que ha sido nada más ni nada menos para impulsarnos hacia adelante, ahí verdaderamente podemos tener esa alegría de poder haber atravesado esa situación, porque ha determinado nada más ni nada menos que una edificación para nuestra vida personal, para poder impulsarnos hacia otro lado, que tal vez desde el sobrado de todo no lo entendíamos o no lo comprendíamos. Ustedes piensen cuántas veces Dios ha tenido que permitir cosas cuando nos hemos tal vez apartado, cuando nos hemos estado yendo por caminos que no han sido los caminos de Dios, y cuántas veces Dios ha tenido que permitir situaciones o permite situaciones para que la persona a quien Dios ama vuelva de nuevo al redil, ¿sí? Porque no nos damos cuenta que por el gran amor que Dios nos tiene, Dios ha permitido para muchas veces sacudirnos y indicarnos que ese no es el camino, y mucho menos hacia la felicidad. Entonces, con este tipo de cosas que van pasando en nuestra vida personal, nos damos cuenta que realmente nosotros no podemos vivir lejos de Dios, porque nosotros lo necesitamos a Dios diariamente, a cada momento y a cada instante. Cuando nosotros entendemos, ahí nos damos cuenta que verdaderamente
metimos la pata, como generalmente se dice en el mundo. Y lo que necesitamos es estar en la cobertura de nuestro Dios. Y no todo lo que por ahí muchas veces hay hermanos o hermanitas que se apresuran a hablar, no porque el hermano o la hermana esté pasando cierta situación, es porque ha caído, es porque está en pecado. Hay que crecer espiritualmente y no juzgar. Hay que aguardar, ¿sí? Y orar por aquellos para que puedan tener fuerza para poder pasar o atravesar ciertas situaciones. Le recuerdo el número de teléfono, es el 223-68-64433. Y bueno, seguimos con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y tenemos esa vía de comunicación para aquellos que necesiten Amén. Oración, y bueno, estamos para orar uno por los otros. Entonces, estábamos viendo todo lo que le aconteció a Job en su vida. Y podemos ver aquí este otro grupo de amigos, ¿sí? Entre comillas, que como en vez de apoyar y fortalecer la vida de Job, se habían puesto en la vereda de enfrente, porque acá vemos que en los últimos versículos Dios le dice a ellos, ¿sí?, lo que había sucedido. Amén. Que ellos no habían confiado en lo que Job estaba atravesando, y cómo ellos afrentosamente se ponían para enfrentarlo a Job, ¿sí? En vez de ayudar para que la persona se sintiese bien, no, era como que colaboraban para que llegara a que Job se sintiera un miserable. Y vemos cómo Dios, que todo lo ve y que aún conoce los pensamientos más escondidos del corazón de los hombres, supo lo que ellos estaban haciendo. Y por eso les dice a ellos que si Job intercedía, él a Job lo iba a escuchar por ellos, ¿sí? Entonces vemos que verdaderamente en el verso 10 dice la palabra de Dios: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué dice? Sí. Cuando él hubo orado por sus amigos. Amén. Y acá vamos a frenar porque es lo que estábamos compartiendo, que ellos estaban totalmente desenfocados de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Y aunque no entendían, qué importante que es que cuando no se entiende una situación, no se juzgue la situación. Nosotros los hermanos, el cuerpo de Cristo, y esto es lo que muchas veces nosotros debemos de considerar, siempre tenemos que estar al lado de que está pasando una situación no muy favorable en su vida personal. Porque para eso nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros en el programa anterior compartíamos la misericordia. ¿Por qué se ha dejado la justicia? ¿Por qué se ha dejado la misericordia? ¿Por qué nos hemos apartado de estos fundamentos tan importantes en los mandamientos de Dios? ¿Por qué hemos dejado de practicar estas cosas que verdaderamente nos identifican como hijos e hijas de Dios? ¿Será que el corazón se ha endurecido? ¿Será que el amor de muchos, como dice la palabra, en el último tiempo se va a enfriar? Entonces, creo que esta palabra que nos identifica este grupo, también lo podríamos meter con ese grupo que se ha olvidado de lo que es misericordia. Y vemos que qué importante que es que nosotros siempre tengamos a memoria y traigamos a memoria las enseñanzas de la palabra de Dios, que es la que
nos sostiene, la que nos abre nuestros ojos, ¿sí? La que nos abre nuestros oídos, la que verdaderamente trae el porqué a muchas de las preguntas que nosotros tenemos, que muchas veces no vamos a la fuente, ¿sí? Que es la palabra de Dios, para que nos muestre que muchas veces no todas las cosas que nosotros pensamos vienen de parte de Dios, y queremos muchas veces analizar estas cosas con esta sabiduría humana, y vemos que acá en estos capítulos encontramos la sabiduría que verdaderamente proviene de Dios. Entonces debemos identificar en este tiempo la gran necesidad que tenemos de entender que nosotros estamos siendo hombres y mujeres preparados, porque Dios ha tenido y ha planificado, tiene y planifica planes para cada uno de nosotros en lo personal, ¿sí? Entonces, para convertirnos en instrumentos de Dios, debemos verdaderamente dejarnos que Dios vaya transformando nuestras vidas a cada instante, a cada momento, porque nosotros necesitamos ser transformados, porque venimos de una naturaleza que no concuerda mucho con el plan de Dios, porque lo que Dios creó muchas veces no, desde Adán y Eva sabemos que el hombre se comenzó a corromper, y cuando la noche más avanzada va, más corrupción nosotros encontramos, y no solamente en el mundo, sino también muchas veces dentro de muchos lugares llamados iglesias. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando íbamos a una iglesia donde los congregamos, cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, era otro tiempo. Antes los hermanos salían de la iglesia y nos quedábamos afuera horas hablando del Señor, o si no nos juntábamos a compartir la palabra, salir del culto y ¿cómo se llama? Y estar todos en un mismo espíritu compartiendo la palabra de Dios, y que nos quedamos hasta las 2 de la mañana asombrados de la palabra, cómo nos había tocado la vida de cada uno. Hoy en este momento, en estos tiempos, no se viven ciertas cosas que uno antes vivía. Es como que el amor como hablaba el hermano, el amor de muchos se ha enfriado. No hay esa comunión que uno veía antes, donde uno en el espíritu hasta podía sentir lo que el otro hermano estaba pasando. Amén. Estar con el afligido, estar con el necesitado, como dice la palabra de Dios. Y esas son cosas que no tenemos que perder como iglesia, ¿sí? Creo que cada uno de los hermanos y hermanas hay que estar siempre encomunados los unos con los otros, porque no debemos de dejar de pensar que nosotros somos un cuerpo y que actuamos como cuerpo. No somos todos manos, no somos todos ojos, no somos todos nariz. Cada uno de nosotros tenemos una función distinta que cumplir dentro del cuerpo del Señor, pero el objetivo es el mismo. El objetivo no tenemos que dejar de perderlos de vista. Debemos correr esta carrera, pero la debemos de correr legítimamente. Entonces, para correr legítimamente tenemos que atravesar un montón de cosas que muchas veces nosotros no queremos atravesarlas. Evidentemente, nosotros miramos este libro y muchas veces nos hemos identificado. Cómo tuvo la fortaleza que fue dada por Dios para que él pudiera atravesar esta situación. No es que Dios estaba ajeno, porque nosotros conocemos el relato completo de este libro, pero vemos que realmente Dios tenía un objetivo con esta situación, ¿sí? Y vemos que verdaderamente nosotros muchas veces consideramos que hay cosas que nosotros vemos que decimos, pero ¿cómo Dios? Y ¿sabe qué pasa? Que Dios siempre tiene un plan, y el plan de Dios, no debemos de dejar de pensar que el plan de Dios es perfecto. Entonces, ahora le voy a pedir a mi hermano que nos lea desde el verso 10
la restauración de la prosperidad de Job. Dice la restauración de la prosperidad. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero estado de Jacob más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas y 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 6 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de ella primera Gemima, en la de la segunda Cecía, en la tercera Karem Calupuk. Okay, no. Amén. Y no había mujer tan hermosa como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio a su padre herencia de su hermano, entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de días. Gloria a Dios. Y acá este pasaje nos está mostrando todo lo que Dios restauró nuevamente sobre la vida de Job. Y no le dio lo que tenía, le dio lo que tenía y el doble de lo que tenía. Y entonces vemos cómo Dios se sirvió del resto de los hombres, aún de familiares, ¿sí?, para bendecir a su siervo, porque la prueba de Job había terminado. Y yo creo que en la vida de nosotros, creo que este día también es muy significativo, donde creo que muchos hemos estado atravesando tal vez situaciones, como le llamo yo, situaciones por las que uno tal vez no ha entendido o no entendía en su totalidad, pero muchas veces Dios tiene que permitir ciertas cosas para una mayor edificación. Y creemos y afirmamos que el fin de Dios es que todo en nuestra vida obre para bien. Por eso tal vez no entendemos por ahí cómo, por qué, pero Dios lo sabe. Y Dios no tiene por qué revelarlo todo si Dios no quiere. Dios, es soberano. Entonces hay leyes espirituales que muchas veces el hombre quiere saber y que no le es permitido al hombre saberlas. Y tenemos que aceptar lo que Dios quiera revelar y lo que Dios no quiere revelar, ¿sí? Entonces vemos que Dios es un Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, y nuestra mente finita muchas veces quiere entender cómo, por qué de Dios. Y no, cuando nosotros tenemos que tratar de tener la fortaleza para poder pasar todas esas cosas que a un cristiano le suceden en su diario vivir, porque nada más ni nada menos que es para un crecimiento y una bendición. Nosotros podemos tener este libro tan demostrativo de lo que es para un cristiano pasar por todo lo que pasó Job, y la finalización de este capítulo donde Dios le vuelve a restaurar todo al doble. Entonces vemos la bendición de Dios. Y este libro nos está mostrando en todos los órdenes de la vida de Job, ¿sí? Porque fue restaurado en todos los órdenes. Porque vemos y identificamos cada una de las cosas que Dios le vuelve a retribuir a Job al doble de lo que había perdido. Pero vemos vemos una demostración de que a pesar de todo lo que
muchas veces el cristiano tiene que ir pasando en la vida, llegan estos momentos de oxígeno, donde después que pasó la prueba, vemos que realmente pasó. Y tal vez ya después no hagamos ni memoria de lo que una vez pasó. Porque nosotros nos tenemos que ir renovando día a día en la voluntad de Dios. Nos tenemos que ir renovando y no perdiendo el objetivo que cada uno de nosotros tenemos como servidores de Cristo. No, es como hablar, hermano, uno tiene vivencias que tiene que pasar en el camino, y a veces esas vivencias que hemos pasado nos va a servir de edificación, no solamente para nuestra vida, sino para aquel hermano que pase esa situación y decirle, confía al Señor que vas a salir, que esto es un trago nada más y que todo va a salir bien. A veces tenemos que ser probados. Es difícil porque, como compartíamos, ¿sí? Pero para poder muchas veces soportar estos momentos necesitamos venir a la fuente, que es la palabra de Dios. Que muchas veces no, generalmente, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos cambia el objetivo que muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Fíjense, hablábamos cuando Pedro camina sobre las aguas. Era como que Dios le estaba diciendo, yo lo llamo a caminar sobre lo que no ven, porque esta es la forma de que nosotros identifiquemos que verdaderamente nosotros servimos a un Dios que nunca lo hemos visto. Y es necesario que aquel que lo busca crea que le hay, porque si no, nuestra fe está basada en ¿qué? Como dice la palabra, el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros tenemos que interpretar esta palabra que el hermano acaba de compartir. El justo por fe vivirá. Nosotros somos justificados, ¿sí? Por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que tenemos que tener nuestra confianza no puesta, en el programa anterior también compartíamos, no puesta, como dice la palabra de Dios, en el brazo de Faraón ni ir por ayuda a Egipto, sino que buscar la ayuda, la que proviene de Dios. Ahora que Dios se sirva de otras personas para bendecirlo a usted, como los cuervos. Amén. Como los cuervos cuando le daban de comer a Elías en la cueva. Estamos viendo este último párrafo de este capítulo de Job, donde Dios se sirvió de todos ellos para poder bendecir la vida de Job. Entonces vemos que Dios se sirve de quien quiere, porque Dios es Dios, y a Dios no hay nadie que le detenga la mano. Si Dios se propone hacer algo, Dios lo va a cumplir, sea contra los pronósticos que sean, sea contra el pronóstico de cualquier hombre mortal, ¿sí? Entonces ahí nosotros debemos identificar quién es Dios. Dios es Dios, no hay nadie que lo pueda detener. No existe nada que lo pueda detener a Dios. Entonces creemos y tenemos que estar confiados que si Jesucristo ha vencido en la cruz y Jesús compartió esa victoria con su pueblo, tenemos que tratar de estar confiados en Él y dejar que Él haga como compartíamos en el programa anterior. Yo sé que muchas veces puede sonar difícil, ¿sí? Puede sonar hasta loco para muchos, pero verdaderamente nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y cuando nosotros depositamos nuestra plena confianza en Dios, no sabemos de qué lado va a venir la bendición, pero que la bendición va a llegar, va a llegar. Nosotros tal vez estamos depositando nuestra confianza en algo, en un objetivo personal, con nuestro discernimiento humano, y no entendemos que la bendición va a venir de otro lado, desde donde menos nosotros pensamos,
porque Dios, los caminos de Dios son inescrutables y Dios actúa muchas veces de la forma que nosotros menos esperamos. Más altos son sus caminos que nuestros caminos y mucho más profundos sus pensamientos que los nuestros. Por eso, como dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y su fin son caminos de muerte. El Señor, que conoce todas las cosas, que conoce el ayer, el hoy y el mañana, ¿sí? Dios sabe por qué Él hace las cosas, cosas que muchas veces nosotros no comprendemos. Pero nosotros en esta tarde queremos transmitir esta confianza que nosotros debemos permanecer y tener en el Señor, para que el Señor, conforme a su voluntad, Dios obre. Y déjame decirte que si muchas veces fuiste movido por una palabra de parte de Dios, no hay que perder las esperanzas. Nunca hay que perder las esperanzas. Nos tenemos que mover, ¿sí?, sobre lo imposible para el hombre. Porque cuando nos movemos sobre lo imposible para el hombre, nos estamos moviendo sobre lo que Dios verdaderamente le quiso mostrar a Pedro cuando le dijo: bajate y vení caminando sobre el agua. Nada más que cuando Pedro empezó a ver la situación, claro, se empezó a hundir. Y es lo que nosotros no debemos de hacer, sacar la mirada del Señor. Ver la situación, porque empezó a ver que estaba caminando por arriba del agua y habrá dicho: no, esto es imposible que yo esté caminando por arriba del agua. Entonces se comenzó a hundir. Y es una manera muy gráfica, y no solamente gráfica porque sucedió y es veraz, porque la palabra lo dice. Esto que se suscitó, nosotros entendemos que él estaba caminando en algo que era imposible a los ojos del hombre, pero lo estaba mirando al Señor. Y es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer, es mirarlo al Señor. Esto es una práctica que tiene que acontecer y va aconteciendo en la vida de cada uno de los que han sido llamados, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente necesitamos estar afirmados en la voluntad de Dios. Por eso, a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta tarde, si has estado atravesando pruebas, situaciones, hoy tal vez es el día de la restauración para muchos. Y para aquellos que todavía no es el día de la restauración, Dios le dé fortaleza para que siga estando firme, ¿sí? Y no dudando de Dios, porque el que duda nada puede recibir. Hemos llegado a la finalización de este programa. Yo me despido con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios esté y repose en cada corazón, y los bendecimos en el nombre del Señor. Nos volveremos a encontrar el próximo programa. Hermano Fabián. Hermanos, bueno, esta palabra ha sido de bendición no solamente para mi vida, porque gloria a Dios que estuve pasando ciertas situaciones que, bueno, a veces uno tiene que ser probado por ciertas cosas para que, bueno, haya una mayor bendición, como le pasó a Job. Espero que esto les haya sido de bendición a todos. Nos volveremos a encontrar el próximo programa, si Dios quiere, el próximo viernes. Acuérdense que tenemos el canal que se llama Sin Fronteras la Palabra por YouTube. Bueno, estos programas los estamos pasando. Saludos a los hermanos de Tandil, de Rosario, de Córdoba. Saludos a los hermanos que están privados de su libertad. Tengan confianza que Dios lo va a sacar como nos sacó a nosotros. Y bueno, confíen en Él, que no queda otra. El Señor va a sorprender a muchos en Amén. este día. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.